Uno, adelante. Buenas tardes a todos los que nos acompañan en este día. Hoy tenemos una actividad muy especial preparada con mucho entusiasmo. Mi nombre es Yareli y actualmente soy vicepresidenta de esta rama estudiantil. En esta nueva sección de entrevistas IEEE UAMI, me complace presentar la primera edición titulada El Camino de un Líder, con la participación especial del doctor Enrique Rodríguez de la Colina. Bienvenido, profesor. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto poder participar en este evento y exponerles pues parte de lo que es mi experiencia. También soy miembro de la IEEE desde hace ya algunos años y sé lo importante que este instituto tiene y que puede ofrecer. Entonces, gracias nuevamente. A usted, profesor. Antes de empezar con las preguntas, vamos a introducir un poco de la historia del doctor Enrique. Él ha tenido una participación muy activa en la UAM Iztapalapa. Es ingeniero en electrónica por esta casa de estudios. Obtuvo también el grado de doctor en el área de ingeniería en sistemas de comunicaciones fotogénicas en el departamento de fotónicas, perdón, en el departamento de ingeniería de la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Cuenta con más de 15 años de experiencia trabajando en la industria como ingeniero, como gerente de proyectos y consultor para varias compañías de telecomunicaciones. Además, es autor de varias publicaciones internacionales en conferencias, seminarios y revistas científicas. Y también ha colaborado con la Sociedad de IEEE. Vamos a dar inicio y a escuchar desde las palabras del doctor la travesía que ha tenido. Sí, gracias por la presentación. Bueno, la travesía básicamente consiste en, pues desde una etapa temprana, interesarme por la parte de las redes, las comunicaciones, la electrónica y desarrollarla desde que ingresé a la UAM como alumno en la UAM Iztapalapa. Yo soy egresado de Ingeniería Electrónica cuando existían pues, áreas de investigación. Y siguiendo un poco lo que sería la pregunta que tienes por ahí, ¿no? No sé en particular qué quisieras preguntarme. Sí, así es. ¿Cómo es que usted decide estudiar ingeniería electrónica? Y más aún, ¿por qué hacerlo en la UAM Iztapalapa? ¿Qué nos puede decir acerca de su vida universitaria? Pues bueno, pasó algo muy curioso porque desde edad muy temprana, de niño, me interesó la electrónica. Empecé yo a descomponer cochecitos, a probar con algunos pues juegos, videojuegos que había por ahí, los desarmaba, etcétera, y empezaba a hacer como mis experimentos. Entonces, yo vivía en un octavo piso y ahí en el departamento, pues sí hice algunos cortocircuitos y tenía que bajar los 8 pisos para moverle al switch. Entonces, la verdad es que es algo que siempre me apasionó y en particular de la ingeniería electrónica me llamaba la atención las telecomunicaciones. También tuve la suerte por ahí de escuchar alguna historia de Guillermo Marconi, que es pues, prácticamente de los padres de la radio, en donde un empleado le decía a la mamá que tenía como orejas muy grandes Marconi, ¿no? Entonces, la mamá le contestó que eso iba a ser una habilidad que lo iba a llevar a que pudiera escuchar hasta el susurro de una ave o algo así. Por ahí cuenta la historia, ¿no? No la estoy contando con mucha precisión, pero esa idea se me quedó muy grabada y también me empezó a apasionar el cómo viajaban las comunicaciones sin que hubiera un cable, ¿no? Cómo se daba ese fenómeno. Entonces, creo que ya la vocación ya la tenía. Tuve alguna época en la que pues sí tuve como dudas, precisamente cuando entré a la UAM, a la Universidad Autónoma Metropolitana. Pues debo confesar que mi primer acercamiento a la UAM fue porque a mí me apasionaba también el correr, el atletismo, ¿no? La prueba de 400 metros con obstáculos. Y vi que tenía una pista que estaba muy, muy bonita, ¿no? Entonces dije, pues esta universidad es reconocida, tiene justo
la carrera de ingeniería electrónica con un área de especialización en comunicaciones, porque en aquel entonces había ingenieros en electrónica, pero se especializaban en control, en sistemas, etcétera, pero muy pocas universidades ofrecían el área de comunicaciones. Entonces, eso fue lo que más me llamó la atención de la UAM en particular. Entonces, ahí fue donde ya decidí estudiar ahí y pues la verdad es que ha sido una excelente decisión y que pues la volvería a hacer si tuviera la oportunidad de seleccionar, ¿no? Nuevamente. En algún momento pensé también por esa relación con el deporte en estudiar biomédica, pero finalmente me decidí por lo que era mi pasión pues desde muy temprana edad, ¿no? Sí, exacto. Y pues es impresionante, ¿no? Saber que usted desde chico ya tenía esta pasión por lo que es la electrónica. Sí, me considero muy afortunado con eso. Vamos a pasar con la siguiente pregunta. ¿Cómo fue su travesía al estudiar su doctorado en la Universidad de Cambridge? Y también le fue difícil estudiar en otro país, refiriéndonos un poco al choque de culturas que puede llegar a haber. Pues sí, básicamente la travesía fue primero un proceso de transición. Yo ya después de la licenciatura estuve en una maestría en la UAM también, pero de Azcapotzalco, ya más enfocada a computación. No existían algunos de los posgrados que hay ahora en Iztapalapa, entonces decidí estudiar en la parte de computación. También me sentía con habilidades e incluso con habilidades de combinar la parte de computación con lo que sería las comunicaciones. Entonces de ahí pues decidí, yo trabajaba, yo estaba trabajando y vi que había oportunidades de tener las becas de CONACYT. Entonces apliqué para una de las becas, también por contacto de un amigo de la UAM, contacté a algunas personas en Cambridge y fue como, pues fui allá, me entrevistaron y empecé el proceso para entrar a la universidad. Ya una vez en la universidad, pues sí fue difícil porque yo ya tenía yo ya estaba establecido laboralmente en México. Entonces llegar y tener un sueldo de beca, pues era adaptarse nuevamente. Un país bien, como bien lo dices, pues, adaptarse a otro país siempre tiene como características muy particulares y en general, pues el idioma inglés, pues sí lo hablaba, pero no lo dominaba completamente al nivel, sobre todo en la parte pues, el idioma cotidiano en la calle, ¿no? Entonces esa parte fue un poco difícil. Sin embargo, tuvo cosas muy, muy buenas, ¿no? Sobre todo la experiencia de conocer y convivir con personas de distintas nacionalidades. O sea, podría sin exagerar decir que tenía colegas de más de 20 nacionalidades distintas, en donde pues, las visiones del mundo son muy diversas en todos los sentidos. Entonces eso te hace reflexionar y ver el mundo distinto. Y de ahí que también la Universidad de Cambridge, pues es una universidad bastante prestigiosa y tiene, pues la pura universidad tiene más premios Nobel que algunos países, ¿no? Que tienen muchos incluso, como Francia, ¿no? Entonces, es una universidad donde hay personas muy destacadas en el campo de la ciencia y que aprendes mucho de ellos y que te motiva saber que estás ahí en un grupo donde todos aportan cosas muy amenas, etcétera, ¿no? Entonces, ese es algo que incluso en la UAM adquirí desde muy temprano, el trabajo en equipo. Creo que en la UAM algo que desarrollé ya al final de la carrera fue poder trabajar con mis compañeros para estudiar y que tuve muy buenos compañeros que todavía algunos de ellos pues nos reunimos, al menos por el chat, chateamos o tenemos contacto. Y en Cambridge también es muy buenos amigos. En la parte de investigación, no tanto con los grupos, pero sí
creo que es de destacar y es muy importante en la parte de equipo, ¿no? Otra cosa que me pasó y que en Cambridge creo que es algo fundamental es que mi director de tesis y mi asesor pues, eran muy estrictos, ¿no? Los estándares que me pedían eran muy elevados, entonces eso hacía, por un lado, pues sí te presiona, pero también te motiva para que seguir adelante y tratar de sacar lo mejor de ti. Eh, eh, Me metía a muchos cursos, todos, había una infinidad de temas, entonces me metía de muchos temas porque también ahí cambié nuevamente a lo que son las comunicaciones en la parte de fotónica, que es óptica, realmente son redes ópticas, pero ya regresé yo al mundo de las comunicaciones mezclado con lo que ya tenía de computación y también con ideas de comunicaciones inalámbricas. Entonces, me di cuenta que una de mis fortalezas era ser integrador, integrar de muchos campos de transdisciplinarios, multidisciplinarios, y que eso me apasionaba y eso era lo que me gustaba, como que integrar de muchas áreas, ¿no? También en el mismo Cambridge tuve la oportunidad de ser ayudante de unos cursos, entonces eso me motivó porque yo daba asesorías, ayudantías, y eso pues también hacía que tuviera que yo repasar algunos de los temas que ya había yo estudiado en la licenciatura, por ejemplo. Entonces eso era también pues algo valioso para mí porque yo retomaba todas estas ideas, ¿no? Exacto. Qué bueno, profesor. Siempre dejar nuestra casa pues implica todo un desafío, ¿no? Tener que adaptarnos. Muchos estudiantes en la UAM llegan a ser foráneos, pero qué bueno que supo adaptarse y que supo sacarle provecho a esta oportunidad que le estuvo ofreciendo el CONACYT. Sí, sí, ahí sí estoy agradecido y también en parte por eso regresar, ¿no? A México. Claro. Vamos a continuar con las preguntas. Ujú. El doctor Enrique se incorpora como profesor e investigador en el Departamento de Ingeniería Eléctrica en el área de redes y telecomunicaciones de la UAMI en agosto de 2010. Doctor, ¿cómo fue este proceso? O sea, ¿cómo pudo ingresar usted como profesor? ¿Pasó por algunas pruebas o tuvo algunas recomendaciones? ¿Qué nos puede decir sobre eso? Sí, bueno, pues primero quisiera decir que después de mis estudios en Cambridge, conocí en un taller, en un simposio, a un profesor de la Universidad de Girona en España y me invitaron a que participara como postdoctorado en un proyecto de un año. Entonces me incorporé con ese grupo, ahí regresé a todo lo que sería más la parte de comunicaciones inalámbricas, después puedo platicarles un poco de eso, y de ahí que en España pues tenía algunas ofertas, pero estaba pasando por una crisis en ese momento, todo, pues el país en general. Y también pues, yo tenía la responsabilidad de regresar a México para liberar lo que había sido mi beca. Entonces empecé a explorar opciones para regresar a México y una vez que ya llegué aquí, pues empecé a buscar dónde podía incorporarme. Primero me ofrecieron dar clases en una universidad privada pero al mismo tiempo yo ya me había contactado con algunos de mis profesores de la UAM Azcapotzalco. Entonces, a través de ese contacto con mis profesores de la UAM Azcapotzalco, uno de ellos me dijo, mira, Enrique, aquí están buscando un perfil que se ajusta muchísimo a lo que tú haces y es en Iztapalapa. Entonces, me puse en contacto con la UAM Iztapalapa, hice pues la relación con los que estaban reclutando en ese momento y pues se dio una buena sinergia y entré como profesor visitante. Esto fue pues alrededor del 2010, a principios, todo este contacto, total que pasé algunas pruebas ahí en el área de redes y telecomunicaciones y fue como pude ingresar. El proceso normalmente en la UAM es que estés 3 años de profesor visitante y después se abre un concurso que le llaman un concurso de oposición para que tengas una plaza y entonces participé en ese concurso
a los 3 años y pues afortunadamente lo gané y quedé en una plaza definitiva. Después yo entré como un nivel de asociado y después fue un proceso para generar los méritos y otra vez hacer un examen, porque te hacen en este concurso de oposición, te hacen exámenes de cómo dar clase, de los temas de investigación, etcétera. Y así fue como también, después de haber entrado definitivo para poder subir a titular C, que es el nivel que tengo actualmente, entonces tuve que hacer otros exámenes y tuve que hacer méritos para poderlo hacer. Entonces en la UAM hay algo que es positivo porque no es simplemente que te recomienden, sino si tienes que concursar y tener los méritos para poder ingresar como profesor investigador. Claro, gracias, doctor. A nosotros en nuestra comunidad de la rama estudiantil siempre nos gusta indicarles a los chicos sobre la importancia que tiene generar una red de contactos, ¿no? Aquí usted tiene un claro ejemplo de cómo tener una buena red nos puede ayudar en un futuro, ¿no? Cuando estamos consiguiendo trabajo. No, Y ahora, definitivamente. Sí, sí, adelante. sí, perdón, profesor. Antes de empezar con hablar sobre algunos de sus proyectos, queremos saber de dónde nace ese interés por las redes, por las comunicaciones y por los radios. ¿Qué nos puede decir? Bueno, ya les había comentado que desde niño me gustaba todo lo de la parte de las comunicaciones. Después, cuando estaba yo trabajando, tuve la oportunidad de trabajar con redes de datos y ahí fue donde me empecé a interesar. Al mismo tiempo que mis estudios de maestría en la UAM de Azcapotzalco, yo llegaba con mis profesores a preguntarle algunas de las dudas que tenía en el ámbito laboral y me inquietaba y no me quería quedar en un nivel de conocimientos que fuera básico, sino quería cada vez yo proponer y hacer diseños. Entonces de ahí me empecé a interesar más y más por la parte de las redes y de las comunicaciones. Y en el caso de los radios, cuando estuve en la Universidad de Girona, tuve la suerte de que también ahí pasé por un proceso para la contratación, en donde había un profesor de Georgia Tech, que es un profesor muy reconocido, que se llama Ian Achilles, y yo acababa de leer uno de sus artículos sobre los radios cognitivos. Y entonces, cuando me entrevistaron, resultó que era el profesor Aquiles quien era uno de los sinodales para ese trabajo. Y entonces yo, como sabía perfectamente del tema y me gustó muchísimo, pues el profesor Aquiles no dudó en recomendarme para ese puesto ahí en la Universidad de Girona. Entonces, de ahí que empecé a estudiar el tema de los radios cognitivos, que son radios que buscan en el espectro radioeléctrico soluciones. Entonces, son como la inteligencia artificial aplicada en el radio, en las comunicaciones, tienen esa capacidad cognitiva de adaptarse al medio para poder transmitir con mayor eficiencia, energía, y de ahí que hay una serie de aplicaciones relacionadas. Entonces ahí fue donde encontré un tema que me apasionaba y que podía yo desarrollar, ¿no? Entonces desde ahí surgió todavía más esa pasión por lo de los radios, porque sí me había yo involucrado, por ejemplo, en algunos trabajos con redes satelitales. Tuve la oportunidad de trabajar con empresas que empezaban con el Internet satelital en México, de diversa índole en la rama de las comunicaciones, de la computación, etcétera, pero no había encontrado también un tema en donde yo pudiera fusionar la parte de comunicaciones con la de computación, por ejemplo. Y en el caso de los radios cognitivos, que los puedes programar utilizando radios programables, radios definidos por software que se llaman. Entonces se fue como empecé a interesarme todavía más en esa parte de, de los radios. Claro, gracias, doctor. Y pues qué bueno que ha podido trabajar en las cosas que le gustan, ¿no? Y que sobre eso ha generado proyectos de alto impacto como los que vamos a mencionar en unos instantes. Para empezar, queremos saber qué hay acerca del proyecto de Intranet Comunitaria. ¿Cómo nace esta iniciativa y cómo se monta este proyecto en la misma unidad de Iztapalapa?
Ok, desde que estaba en la carrera yo buscaba alguna parte de las comunicaciones que pudiera tener un impacto en la sociedad. Como en aquel entonces no estaban muy desarrollado, pues las redes, empezaba prácticamente el Internet en México. eh, no había claridad en cómo las comunicaciones pudieran impactar en la sociedad. Sin embargo, también me junté con grupos cuando estaba yo en Inglaterra, como de Ingenieros Sin Fronteras, en donde intercambiaban ideas de cómo las comunicaciones podían impactar en, en la sociedad, ¿no? Porque había grupos de ingenieros que era como más obvio, por ejemplo, los de energía o los de ingenieros civiles que podían hacer como impacto social mucho más fácilmente y quedábamos un poco de fuera la parte de los de comunicaciones. Eso, entonces empecé como a trabajar una idea donde pudiera haber un impacto a la comunidad, un impacto comunitario de las comunicaciones. Y tuve la suerte de que cuando ya entré a la UAM de visitante, me contactaron unos alumnos de la Universidad Nacional de Colombia que si podían hacer una estancia conmigo en México, porque yo era como de los pioneros en Latinoamérica en el tema de radio cognitivo. Entonces me vinieron a hacer una estancia, dos de ellos, y a través de esa colaboración me platicaron de un proyecto que habían en Bogotá, bueno, a las afueras de Bogotá, que consistía en la instalación de, pues, de redes que la misma comunidad instalaba, se apropiaba y que montaba. Entonces se me hizo una excelente idea. Inmediatamente lo puse en práctica en la UAM y empecé con unas tesis de proyecto terminal de alumnos de licenciatura. Ahí, pues de los pioneros fueron, por decir así nada más los nombres, fueron Kenia, Gabriel Bryan y Guillermo, de los iniciadores de la intranet comunitaria WAMI, por llamarlo de alguna manera. Y esto fue, pues sí, por ahí del 2010-2011, donde se empezó a gestar y salieron las primeras tesis de licenciatura con estos temas. Y ahí montamos un pequeño laboratorio en el edificio T de la UAM, donde ya empezábamos a hacer pues las primeras pruebas de interconexión de equipo y de poner los ruteadores, cambiarles la configuración, crear software para poderlo acoplar. Más adelante, este proyecto empezó a pues, tener como fuerza y se empezó a escuchar en algunas áreas, incluso de la empresa, se nos acercaban para ver cómo estábamos proponiendo estas soluciones. Y al mismo tiempo tuve la suerte de que un amigo que conozco por otras actividades eh, estaba muy metido en cosas de redes de datos y redes celulares para comunidades indígenas. Entonces empezó una vinculación con ellos en donde hacíamos visitas a distintas comunidades para poder plantear precisamente nuestra idea de cómo deberían de montarse las intranets y llevar el ejemplo de la intranet comunitaria WAMI. Intranets son redes como internas, redes que no son precisamente del Internet, pero tienen todos los servicios que tiene Internet. Entonces, esa idea la empezamos a explorar en algunas de las comunidades y en algunos lugares sí nos siguieron bastante bien y de ahí empezamos a desarrollar cada vez más, se integraban más alumnos de servicio social, ya algunos de los que eran de licenciatura empezaron a entrar a los posgrados, a maestría y entonces así se empezó a gestar el proyecto y poco a poco fue evolucionando el de la intranet comunitaria de esa manera. Claro, gracias, doctor. Ese es un proyecto muy importante, ¿no? Y que ha dejado estándares muy altos en la comunidad universitaria de electrónica en la UAM Iztapalapa. Pues sí, Ahora vamos a, afortunadamente tiene esa componente social que creo que lo hace aún más importante, ¿no? sí, exacto, porque no solamente se trató de instalarlo en la UAM Iztapalapa, sino que se buscó que fuera hacia regiones marginadas, ¿no? Sí, exactamente. Regiones que no cuentan con internet y que quieren incursionar en la parte de las comunicaciones de datos, ¿no? Claro. Y ahora, siguiendo la línea de preguntas, ¿cómo fue que fundó el equipo de SDR UAM y de radios cognitivos?
Eh, bueno, el equipo de SDR también, más o menos por las épocas en las que entré a la UAM, pues yo venía con la inercia de radio cognitiva y era el tema que yo quería desarrollar ahí en la UAM. Entonces empecé, pues no teníamos recursos y en esa época, pues hace 10 años, no había tantos radios ni tantos diseños de radio programables y eran caros, eran muy, muy costosos. Entonces empezamos a desarrollar nuestros propios radios, empezamos a hacer nuestras propias tarjetas y circuitos que pudieran llevarnos a que se pudieran programar y de ahí probar el concepto del radio cognitivo, ¿no? Porque una cosa es como el objeto, que es el radio que se programa, y otra cosa es el concepto, que es el radio cognitivo. Entonces, empezamos así a armar esos pequeños circuitos. Por ahí deben de estar los primeros diseños que también fueron, parte de esos diseños fueron de alumnos de licenciatura, de sus proyectos terminales. Y de ahí, ya cuando tuvimos más recursos, y a través de proyectos de investigación, obtuvimos fondos para comprar los primeros radios. Entonces, dejamos un poco de crear nuestros propios radios y también irnos a la parte más avanzada donde ya estaban los radios que habíamos comprado y sobre todo los alumnos de posgrado empezaron a programarlos para distintas aplicaciones. Y de ahí, bueno, fundamentalmente para la de radio cognitivo, ¿no? Pero, pero ahí es donde empezamos a ver el potencial de tener radios que se programen y que cambien todos sus parámetros porque podíamos hacer pues una infinidad de aplicaciones con ellos. Entonces así surge el grupo de SDR WAMI, así es como realmente se forma. Y de ahí pues, han ido evolucionando a proyectos que tienen que ver pues, definitivamente con aplicaciones de estos radios hacia casos de misión crítica, por ejemplo, para resolver problemas de telecomunicaciones. Cuando la misión es crítica se refiere a casos como terremotos o una inundación, cómo las comunicaciones tienen que reaccionar en este tipo de eventos de la naturaleza que pueden causar algún problema en la sociedad. Entonces, ahí se vincula de los radios programables, también lo de los radios cognitivos, se vincula muy bien con lo que sería protección civil, por ejemplo, ¿no? O cosas de misión crítica. Hay otras aplicaciones de ello, pero es eso, ¿no? Como empezamos en el grupo de CDR1. Claro, gracias, doctor. Y pues también mencionar, ¿no? Que a partir de un proyecto pequeño, ¿cómo fue que tuvo tanto crecimiento este grupo que ha cambiado la visión de los alumnos de electrónica que quieren estudiar en el área de telecomunicaciones? Podemos ver también que ustedes sin tener un presupuesto al inicio, ahora ya pueden solventar diferentes gastos, ¿no? A través de concursos o de parte de presupuesto de la misma universidad. Así es, sí, empezamos, ahora sí como dicen comúnmente, picando piedra y poco a poco hemos también obtenido fondos para hacerlo. A diferencia de la intranet comunitaria tiene como un principio donde la comunidad es la que aporta, ¿no? Entonces ahí no me ha interesado tanto el que haya un organismo que nos aporte fondos como algo, como un proyecto ya preestablecido tradicional, sino que crezca un poco como la voluntad de la comunidad y que vaya con el esfuerzo de la comunidad y lo que la comunidad va logrando. A diferencia de los radios que sí necesita un poco más de presupuesto, bueno, al menos en un principio necesitaba, y hay proyectos muy específicos, de hecho ya también estamos trabajando con protección, bueno, estamos en comunicación con Protección Civil de ahí de la UAM para desarrollar precisamente estas estrategias de misión crítica y eso nos pueda llevar a nuevos proyectos, ¿no? Ahora, también de intranet lo pudimos eh, obtener recursos a partir de un concurso latinoamericano que participamos y que pues uno de los
subproyectos de la intranet comunitaria que le llamamos el diseño del sistema Mosineti, pues tuvo éxito y nos lo patrocinaron, ¿no? Fue cuando obtuvimos un premio para desarrollar en un año. Entonces, de ahí pues ya también se pueden obtener incluso becas para estudiantes, se han podido obtener y mejorar pues el desempeño de lo que estamos haciendo en la universidad, ¿no? Sí, gracias, profesor. Y ahorita que mencionó el proyecto Mosineti, ¿qué podría decirnos un poquito más? ¿Cómo fue que se entraron de este concurso? ¿Cómo fue la selección? ¿Qué más nos podría decir del proyecto? Pues como varios colegas están trabajando en temas afines y sobre todo con lo que yo les decía de la parte de trabajar en equipo, tenemos un grupo de colaboradores de distintas universidades a nivel nacional. Es una red que antes era una red de las que patrocinaba el CONACYT, redes temáticas se llaman. Entonces, en esas redes temáticas, pues hay investigadores del Politécnico, de la UNAM, del CIMBESTAB, prácticamente de todos los estados de la República. Y nos reuníamos periódicamente. De hecho, todavía soy parte de ese comité, del comité técnico de esa red de colegas. Y a través de esa red, uno de los colegas me dijo, oye, Enrique, ustedes están trabajando con la intranet comunitaria y fíjate que está saliendo un concurso latinoamericano que les puede interesar. Entonces vi la convocatoria y dije, bueno, claro que queda perfecto el tema, ¿no? Queda muy bien para poderlo desarrollar. Y fue así como participamos con 2 equipos en distintas categorías, que fue el de intranet comunitaria y ese quedó en tercer lugar. Y en la otra categoría quedamos en primer lugar y, que fue el premio que nos otorgaron. Y ese lo llamábamos Mosineti, que era modular sistema de redes en Iztapalapa. Entonces, como es latinoamericano y del Caribe y en algunos países también hablan inglés, le pusimos Modular System Network Iztapalapa y se le quedó por sus siglas como Mosineti. Entonces ahí ese Mosineti pues es un sistema, como su nombre lo dice, modular. Tiene módulos que se van integrando y que las comunidades pueden armar. Entonces, ese proyecto está muy de la mano con Intranet comunitaria e incluso uno de los módulos tiene que ver con los radios programables. Entonces, es una fusión de los otros 2 proyectos con y ese es el que se fue desarrollando precisamente. Eso es Mosineti. Por supuesto. Sí, de hecho el premio se llama FRIDA, de la organización LACNIC, que es una organización latinoamericana para la asignación del Internet en América Latina y el Caribe. Sí. Claro. Y también usted ha tenido la oportunidad de ser coordinador de algún posgrado de la universidad, ¿no? Y entonces, sobre esto y sobre toda su trayectoria aquí en la UAM, ha podido asesorar diferentes proyectos terminales para alumnos de licenciatura y para alumnos de posgrado. Entonces, queremos conocer un poquito más sobre otros proyectos que ha iniciado o que tiene en mente iniciar también. Pues sí, proyectos que he iniciado son varios y que tengo en mente todavía más. Ojalá tuviera tiempo para desarrollar todos los proyectos que me gustan y me apasionan. Creo que es como lo dije en un principio, es una de mis fortalezas, ¿no? Esa integración de proyectos, de ideas. Eh, Básicamente, también como coordinador, pues sí fue un gran proyecto porque ahí los retos son llevar al posgrado, que es el posgrado de Ciencias y Tecnologías de la Información, que sea un posgrado de calidad ante los programas de excelencia del CONACYT, para que también los alumnos tengan becas. Entonces es un gran proyecto que acabo de dejar. Hace poco ya uno de mis colegas, el doctor Ricardo Marcelín, es el actual coordinador hace un mes aproximadamente. Entonces ese fue un gran proyecto. Ahora de los
Otros que he iniciado y que son de los más recientes, pues ya hablé de algunos de ellos. Uno es el de aplicaciones de redes de radio cognitivo. Ese tiene un enfoque más hacia la investigación también. Y pues me alimento de conocimiento que tiene que ver con la parte de investigación en la parte de los radios, ¿no? Pero eso no quiere decir que no se puedan integrar alumnos de todos los niveles, de niveles de licenciatura, que ya se puede empezar a hacer parte de los proyectos de investigación, alumnos de posgrado a todos los niveles y colegas con profesores que de la misma UAM con los que he participado en varios proyectos. Tengo la suerte de tener muy buenos colegas ahí en el área de redes y telecomunicaciones que podemos hacer cosas juntos, aparte de las redes con otras universidades, incluso en el extranjero. Sigue la muy buena relación con estos alumnos colombianos que ya son doctores y ya son investigadores formados y que han venido después otros alumnos y que ya también son doctores allá en Colombia. Entonces también tenemos muy buena relación con otros países, ¿no? Y el otro es el casos de misión crítica, precisamente esto que hablaba de protección civil. Ese es otro gran proyecto en donde estamos haciendo aplicaciones, estamos haciendo un sistema, una red especial para estos casos. Y ese es otro gran proyecto que va caminando también con otros alumnos también de licenciatura y posgrado. Y desarrollo de radios programables. Y por último, pues no dejar atrás, la intranet comunitaria sigue y seguiremos aportando en las comunidades lo que podamos ofrecer como apoyo, sobre todo formativo y sobre todo en la parte de educación de todo lo que son las redes, las comunicaciones y llevarlo a un nivel que puedan abordar personas que tengan un nivel de estudios incluso secundaria o de preparatoria y poder empezar a generar esa inercia de la pasión por esta tipo de temas que ahorita con la pandemia pues ha sido algo significativo porque necesitan de las comunicaciones en el aislamiento para poder llevar sus clases, sus cursos, etcétera, ¿no? He participado en algunos otros, por ejemplo, es un programa transdisciplinario de estudios aeroespaciales que hay ahí en la UAM, se llama PROTEDA. He participado alguna vez en esos eventos y algunos otros proyectos que tienen que ver con medición de huella de carbono, con drones y con algunos desarrollos de ese tipo. Entonces, me gusta estar por varios, pero los que te comento son como los principales, ¿no? Los que hemos desarrollado. Claro, también mencionar que usted estuvo apoyando en el chatbot de sistemas escolares de la Ah, unidad de Iztapalapa y de todas las demás unidades. claro, uno en el que tú también fuiste partícipe o que eres partícipe, sí, se desarrolló el inicio del chatbot, también gracias a otra alumna de licenciatura, a Carla, y estamos empezando también ese tipo de desarrollos que se vincula con la parte de radio cognitivo, porque como les decía, este radio es inteligente, es un radio que busca inteligencia artificial para poder adaptarse en las comunicaciones. Entonces, pareciera que está desvinculado completamente, pero tiene esa relación en la parte de inteligencia artificial, pero ahora aplicada a un robot que funciona como alguien que te contesta en un chat, ¿no? Sí, efectivamente, para todas las unidades empezamos a coordinar ese proyecto. Ya ahorita ya hay 2 tesis de posgrado, hay 2 alumnas de posgrado que están trabajando en el diseño de un nuevo prototipo de chatbot y otro que está enfocado a la parte educativa. Es un chatbot que puede auxiliar, que puede ser un auxiliar en la parte de enseñanza. Esos están vigentes y de hecho también, bueno, tú lo sabes, estamos participando en un capítulo de un libro que hablará de esa parte de los chatbots en apoyo a la parte educativa. Entonces sí, es otro proyecto definitivamente que está por ahí.
Claro que sí, me parece perfecto el enfoque que le ha dado a todos sus proyectos, siempre buscando que sean comunitarios, que puedan ayudar a la sociedad. Me parece muy, muy admirable, profesor. No, pues gracias. Sí, la idea es básicamente es poner ese granito de arena precisamente para que podamos tener un desarrollo de la ingeniería electrónica, eléctrica y en el país, ¿no? Que es lo que esta rama de la IEEE busca realmente. Así es. Y ahora cambiando un poquito nuestros temas de preguntas, queremos hablar sobre cómo es que usted recluta alumnos. Si tiene alguna fórmula para que ellos lleguen a usted, cómo lidera los equipos, ¿qué nos puede decir sobre eso? Pues mire, más que reclutar, es como los mismos estudiantes que están participando en los proyectos empiezan a divulgar los proyectos y se va corriendo la voz y eso hace que otros alumnos se interesen en ellos. Entonces, como se han logrado algunos resultados en estos proyectos precisamente por ese contenido y ese componente social, es como se hace difusión. Básicamente, también en algunos cursos que doy en la licenciatura, o en el posgrado empiezo a hablar de los temas, de los proyectos, y ahí es donde los alumnos empiezan a involucrar en ellos, ¿no? Y de ahí que pues se van integrando y se forma lo voy a llamar así, una gran familia donde están todos los alumnos, profesores, etcétera, involucrados en aportar ideas, ¿no? Es como muy libre en ese sentido. Ahora, para lo que sería, me dijiste de como una fórmula para liderar, ¿verdad? Eh, pues sí, un líder creo que tiene que poner el ejemplo, sobre todo pues trabajo disciplinado, con esfuerzo. Pero algo que vería yo fundamental y que ya lo he dicho es el trabajo en equipo. Sin trabajo en equipo difícilmente puedes avanzar. Eso es lo más valioso y eso es lo que procuro eh, pues difundir como una idea principal. También el poder ofrecer y que brindar la confianza para que se desarrollen los alumnos, que busquen sus fortalezas y que de ahí las puedan potencializar, ¿no? Eso es muy importante, que se sientan cómodos, que identifiquen en qué pueden aportar en los proyectos, porque cada uno tiene, todos a lo mejor estamos en la rama de ingeniería, pero cada quien tiene como una fortaleza, una habilidad. Entonces, procuro siempre fomentar que se vaya descubriendo ese potencial para poderlo desarrollar. Y bueno, pues lo que normalmente se considera que son características del liderazgo, es el ser proactivo, el ser entusiasta, el motivar a tus equipos de trabajo, saber cómo motivarlos y también que ellos poco a poco se integren en el ofrecer a la comunidad y pues obviamente pues otras características como el ser disciplinado, el ser organizado, ¿no? Son de las cuestiones que yo pondría en la fórmula de un líder, ¿no? Principalmente. Claro, gracias, doctor. Y pues qué bueno que usted haga uso de todas estas características de un líder para sacar adelante sus proyectos y se ha visto, ¿no? Por todos los proyectos que ya nos ha mencionado, por todas las cosas que ha podido lograr. Y también aprender del liderazgo de cada uno de los que participan en los proyectos, ¿no? Exacto. Por ahí hay una frase, ¿no? Que dice que quizá no todos tenemos los mismos talentos, pero yo puedo tener algunos que usted no tenga y usted puede tener varios que yo no tenga. Definitivamente es así y hay que explotarlo. Es algo que debemos fomentar, el trabajo en equipo, ¿no? Por supuesto.
Ya para finalizar con esta entrevista, doctor, queremos pedirle un consejo para todos los estudiantes universitarios que nos están viendo en este momento y también para aquellos que no están estudiando. ¿Qué podría decirles? Bueno, que confíen en sus habilidades, que identifiquen lo que les gusta o lo que les apasiona y también que identifiquen muy bien en qué son buenos, para que desarrollen eso, para que desarrollen en donde son más hábiles y se sienten con mayor confianza. Si eso lo logran combinar con ser apasionados en ese tema, seguramente van a poder mejorar muchísimo. Ahí creo que eso es fundamental. Ya también hablé mucho del trabajo en equipo y ahí lo que diría es tener un enfoque social. Lo necesitamos en México, en todas las comunidades, en general, en el mundo. Necesitamos tener esa visión social, dejar un poco atrás el ego, el exceso de autoestima. Es bueno quererse, pero en exceso puede llevarnos a lugares donde en vez de motivarnos, nos puede hundir o nos puede hacer aislarnos de un trabajo exitoso en equipo. Y algo que les va a tocar a las nuevas generaciones de profesionistas, de ingenieros, es sobre todo el lidiar con el desarrollo tecnológico que viene acelerado, las nuevas herramientas de inteligencia artificial, el mundo cuántico, ¿por qué no pensar ya en humanoides, en cosas futuristas que tenemos que estar preparados como profesionistas de las ramas de ingeniería para poderlos abordar y también para no ser sustituidos por las máquinas, ¿no? Porque podemos observar que en algunos empleos, en algunas profesiones, estas inteligencias artificiales ya pueden empezar a tomar algunos puestos de trabajo y que entonces tenemos que fomentar en nuestros pues en nuestros estudios, intereses como alumnos, el tener valores humanos, ¿no? La ética, los sentimientos, el amor, la pasión, cosas que todavía las máquinas no nos pueden superar. Entonces, hay que tener esos valores por encima, valores humanos, para que difícilmente las máquinas nos puedan sustituir en lo que es esencial para el humano, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje también. Tuve la suerte también de estar en una comisión de Rectoría General de la planeación de futuro de la UAM y ahí precisamente yo planteaba esa idea en un párrafo que está por ahí en uno de los anexos de ese fragmento y que precisamente creo que es algo que se debe resaltar en los nuevos valores de la educación, ¿no? Sobre todo. Claro que sí. Gracias, doctor. Vamos a tomar en cuenta todos sus consejos, yo personalmente también. Y pues aquí concluimos con esta entrevista. De nuevo le agradecemos por todo su tiempo y por darnos la oportunidad de acercarlo más con nuestra comunidad universitaria. Y también mencionarle que le vamos a estar haciendo llegar un reconocimiento por parte de IEEE Sección México por participar de esta entrevista. Y antes Bueno, de ya darle fin, ay, perdón, vamos a leer algunos comentarios que nos están dejando aquí nuestros espectadores. ¿Te parece bien? sí, claro. Aquí Alberto Muñoz nos pregunta, ¿qué retos en el ámbito de desarrollo tecnológico considera que son los más importantes para los próximos egresados en electrónica? Pues sí, unos de ellos son los que acabo de comentar, el no descuidar al mismo tiempo de que somos eh, muy enfocados a la tecnología, pues no descuidar la parte humanística, ¿no? La parte humana. Y eso nos va a llevar a que la tecnología le pueda servir a la humanidad de mejor forma. Entonces, ese es uno de los aspectos. Ahora, tecnológicamente hablando, bueno, vienen
cosas en la electrónica y en las comunicaciones, desarrollos de arreglos de antenas que son todavía más avanzados. Viene pues un auge todo lo que es resolver problemas de contaminación ambiental. Vienen retos en la parte de solución energética, en la parte de las comunicaciones todavía hay mucho que hacer, hay un rezago tecnológico y por ejemplo que aunque veamos hacia lo futurista y a lo más avanzado, también hay tecnología en poder acortar la brecha entre los que tienen más tecnología y los que no la tienen. Muchos podrían decir, bueno, es que ya los países desarrollados tienen una gran ventaja tecnológica con respecto a lo que se hace en México. Pero si no empezamos, nunca vamos a cortar esa brecha. Entonces ahí hay un reto importante tecnológico en dónde están los huecos o dónde están las partes que podemos desarrollar con la creatividad que tenemos en Latinoamérica en general. ¿Cómo podemos acortar esa brecha contra los países tecnológicamente más desarrollados? ¿No? Les digo, me gustan mucho los deportes, podríamos ver el ejemplo de las Olimpiadas y decimos, no, pues es que un cuarto lugar, es que un décimo lugar, pero simplemente si observamos la preparación que tiene un atleta de esos niveles, es un gran mérito simplemente llegar a una Olimpiada. Y aparte es un gran mérito quedar entre los primeros lugares. Entonces tenemos que estar ahí, tenemos que lograr estar ahí en la tecnología, estar ahí presentes, tenemos que dar los primeros pasos para que en un futuro sí haya primeros lugares y estemos a la vanguardia. Y si no lo logramos, en el camino, el solo hecho de habernos esforzado nos hará mejores. No nos podemos quedar sentados y decir es que como ya nos superan, ya nada más vamos a depender de ello, ¿no? Yo me diría más adelante, hay que no solo intentar, hay que esforzarse al máximo para que esa brecha se acorte, ¿no? Y como lo dije anteriormente, eso automáticamente ya nos hace mejores. Claro que sí. Y ahora continuando con las preguntas, aquí Isabel Pinzón nos dice, ¿en qué porcentaje aproximadamente cree usted que influye el networking en el éxito de una carrera profesional? No, definitivamente está relacionado con lo que hablaba yo en el trabajo en equipo. Ese networking empieza desde la niñez, son nuestros mejores amigos en la universidad, nuestros colegas. Gracias al networking, muchas veces encontraba trabajo gracias a la recomendación de un compañero del salón de clase, ¿no? Entonces, ese networking lo tienen que procurar. También la relación con otras personas de otras disciplinas. Por ejemplo, gracias otra vez al deporte, pude convivir con alumnos de otras licenciaturas cuando estaba yo en la universidad. Y eso me hacía conocer de otras disciplinas que después pueden requerir de tus servicios para la parte del éxito profesional. Ahora, nuevamente, el trabajo de equipo, muy difícilmente con el desarrollo tecnológico que existe actualmente, una sola persona puede hacerlo todo, por muy buena que sea. Porque como tú lo comentaste, cada quien tiene habilidades distintas, entonces las tiene que explotar. Entonces, el networking es fundamental, se tiene que dar y si no somos buenos para ello, pues entrarle porque es algo que no pueden dejar atrás. Y yo iría un poco más allá, más que un networking en donde solo es la amistad, pues algo que los puede unir es precisamente el enfocarse en un objetivo, en un proyecto, en un trabajo, en un concurso, etcétera. Eso los puede llevar a desarrollar ese networking. Entonces, pues, yo lo pondría como fundamental en la parte formativa. Perfecto, gracias, doctor. Y una última pregunta de aquí de nuestro compañero Eduardo Acevedo. Nos dice, ¿cuál es el campo laboral de un ingeniero electrónico? Pues es amplísimo. Ingeniería electrónica tiene muchísimas ramas, pero yo creo que lo que deben de
de abarcar principalmente es los conocimientos que les da la UAM en la universidad. Aparentemente serían muy teóricos en algunos conceptos, pero esa parte de la teoría les da una forma de pensamiento que es en un concepto físico, matemáticas, que los lleva a una metodología para resolver problemas. Entonces, eso les abre puertas en muchas áreas. Ahora, ¿cuáles serían las principales áreas en donde se puede incorporar un ingeniero en electrónica? Pues todas aquellas en donde haya desarrollo de software, en donde haya telecomunicaciones, en donde haya ingeniería, o irse a otros campos, ¿no? Hay colegas de ingeniería en electrónica que se pueden ir a plataformas de desarrollo para el análisis climático, que pueden trabajar en software propietario o habilidades para redes de sensores, pueden trabajar en aplicaciones de domótica o incluso pues explorar y cambiarse ligeramente a las áreas de biomédica y hacer telemedicina o apoyar esas áreas con dispositivos electrónicos. Eh, eh, es amplísimo el campo. Entonces, una de las pistas es, otra vez, sigue tus instintos. ¿Qué es lo que te gusta más de la electrónica? ¿Qué campos y en qué campos te sientes con mayor facilidad para poder aprender y con qué campos te sientes con más habilidad para desarrollarlos? Y trata de irte por ahí en ese ámbito laboral. No, a veces, bueno, a mí me pasó, yo quería como adaptarme a lo que necesitaba el mercado. Y a veces sientes que sí encajas, sí sucede que encajas muy bien, pero también hay la opción de que tú seas el que aporte lo que se necesita en el mercado. O sea, es que el ingeniero en electrónica puede decir, bueno, es que yo puedo desarrollar esto que te va a servir por este lado, ¿no? Y eso abre puertas también para colocarse en empleos. Es el generar empresas propias y todo, que difícilmente nos aventamos un poco porque, no, es que yo tengo que trabajar para vivir, ¿no? Entonces tengo que empezar con lo que hay. Y es un poco esa inexperiencia, pero traten de también ustedes explorar los campos que más les gusten. Busquen el trabajo, no que les ofrezca, no, bueno, obviamente buscamos el beneficio económico, pero no solo se centren en eso, sino el que les dé la satisfacción de hacer algo donde ustedes pueden aportar y donde pueden ser buenos y que les gusten. Por supuesto. Nuevamente, gracias, doctor. Aquí finalizaríamos ahora sí. Voy a poner en pantalla algunos links para que puedan seguir los proyectos que tiene el profesor y seguramente próximamente va a tener cursos o talleres de los que todos pueden participar. Pues muchas gracias nuevamente y sí, claro, bienvenidos en estos enlaces y también bienvenidos a todos los proyectos que estamos desarrollando. Seguramente habrá un lugar para alguno de ustedes o para todos. Claro que sí. Pues usted ha tenido una vida llena de logros, de proyectos y de muchísimo trabajo y pues estamos muy agradecidos de poder trabajar con usted y que nos haya permitido entrevistarlo el día de hoy. Y por mi parte, pues escuchar su historia, la historia de un compañero electrónico, nos abre toda una visión de lo que nos puede dejar esta carrera, ¿no? Y de todas las cosas que nos puede traer si nos esforzamos y trabajamos y vemos hacia un camino que busque lo que es el progreso comunitario. Pues han sido logros de todos y bueno, nuevamente gracias por la invitación. A usted, profesor. Y pues a nuestros espectadores, gracias por seguir la transmisión y esperen más contenido de esta rama estudiantil. Listo, todo bien, ya salimos. Bien. Bueno, pues ya. Gracias, Luis. Gracias, profesor. Gracias De por verdad, No, gracias. gracias a ustedes.